Zarra nunca había escuchado algo tan caótico y hermoso como el primer latido de corazón humano que penetró sus receptores auditivos aquella tarde en la estación comercial Epsilon 7, cuando el carguero terrestre atracó en la Bahía 17 y ella, como inspectora xenobiológica de la Confederación Galáctica, tuvo que procesar a los tripulantes de aquella especie recién descubierta que todos llamaban humanos con una mezcla de curiosidad y desdén, porque los humanos eran extraños, venían de un mundo que la mayoría de las razas consideraban un infierno de gravedad excesiva, radiación solar agresiva y condiciones climáticas impredecibles, un planeta llamado Tierra que orbitaba una estrella amarilla en el borde exterior de la galaxia, tan lejos de los núcleos civilizados que resultaba casi insultante que hubieran desarrollado tecnología de salto espacial por su cuenta en apenas 200 años cuando a la mayoría de las especies les tomaba milenios con ayuda externa, pero ahí estaban, sonriendo con esa expresión facial que mostraban todos sus dientes blancos, caminando con esa confianza inexplicable por los pasillos de una estación donde eran los recién llegados, los no probados, los primitivos. Zarra era una KYTH-ara, una especie de telepáticos menores cuyas antenas sensoriales no solo captaban pensamientos superficiales sino también los ritmos biológicos de otros seres, los patrones electromagnéticos de sus sistemas nerviosos, el flujo de energía vital que recorría sus cuerpos, y durante sus 300 ciclos de vida había escuchado los pulsos vitales de 1 millar de especies diferentes, el lento y profundo latido triple de los Gormat, gigantes de silicio que vivían 1000 años, el rápido parpadeo electroquímico de los Zix, seres de energía contenida en cristales vivientes, el suave oleaje rítmico de los acuáticos Naltar, pero ninguno, absolutamente ninguno, sonaba como el corazón humano. Cuando el primer tripulante pasó por su escáner, un hombre de mediana edad llamado Marcus Chen según su identificación, Zarra sintió que sus antenas vibraban con una intensidad que no había experimentado jamás, porque el latido de su corazón no era simplemente un ritmo, era una tormenta, un tambor de guerra, un grito primordial que resonaba con capas y capas de información que su mente luchaba por procesar. Podía escuchar no solo el pulso sanguíneo sino las emociones entrelazadas en cada contracción del músculo cardíaco, el miedo y la emoción mezclados con determinación férrea, la ansiedad del viaje espacial combatida por una voluntad inquebrantable de explorar, la nostalgia por un hogar lejano aplastada por el deseo insaciable de ver que había más allá del horizonte, todo eso en un solo latido, y luego otro y otro, cada uno ligeramente diferente, adaptándose, respondiendo, viviendo con una intensidad que hizo que Zarra retrocediera involuntariamente. ¿Algún problema oficial?, preguntó Marcus en el idioma comercial galáctico con un acento terrible pero comprensible, y Zarra tuvo que estabilizar sus antenas, forzarse a mantener la compostura profesional mientras asentía y le indicaba que continuara, aunque por dentro su mente científica gritaba con 1000 preguntas, porque aquello no era normal, aquello era imposible según todo lo que sabía sobre biología comparada, ningún corazón debería transmitir tanta información emocional, ningún órgano muscular debería resonar con tanta complejidad consciente e inconsciente simultáneamente. Procesó a otros 17 humanos aquella tarde y cada uno fue una revelación devastadora, una joven ingeniera cuyo corazón latía con ritmos matemáticos entrelazados con pasión creativa, un capitán de nave cuyo pulso mostraba capas de responsabilidad, culpa, orgullo y amor protector hacia su tripulación, una médica cuyo latido vibraba con empatía tan profunda que Zarra sintió lágrimas formándose en sus ojos compuestos, un niño de apenas 10 ciclos solares cuyo corazón diminuto bombeaba con curiosidad pura, asombro sin filtrar, miedo completamente honesto y valentía que no tenía derecho a poseer a alguien tan joven. Cuando terminó su turno, Zarra no fue a su habitación como de costumbre sino que se dirigió directamente a los archivos de la estación, accediendo a toda la información disponible sobre los humanos, descubriendo que eran mamíferos bípedos de un mundo de gravedad 1.2 veces el estándar galáctico, que habían evolucionado como cazadores de persistencia en las sabanas africanas persiguiendo a sus presas durante días hasta que colapsaban de agotamiento, que su historia estaba marcada por guerras constantes y conquistas territoriales pero también por arte sublime y filosofía profunda, que eran simultáneamente las criaturas más violentas y más compasivas que la galaxia había conocido, que sus cuerpos eran frágiles comparados con la mayoría de las especies espaciales pero poseían una resistencia psicológica que les permitía sobrevivir traumas que dejarían catatónicas a razas supuestamente más avanzadas. Durante semanas Zarra se obsesionó con los humanos que transitaban por Epsilon 7, siempre encontrando excusas para estar cerca de ellos, para escuchar esos latidos imposibles, para tratar de descifrar el misterio de por qué sus corazones cantaban con tanta complejidad, y fue durante ese periodo que conoció a Sara Okoro,
Una comerciante humana independiente que transportaba especias de la Tierra y curiosidades culturales para vender en los mercados galácticos, una mujer de piel oscura y ojos brillantes que notó inmediatamente el interés inusual de Zarra y, en lugar de asustarse o ofenderse, se sentó a conversar con ella en el café de la estación, pidiendo algo que llamó café colombiano, y explicando que era una bebida estimulante de su mundo natal. «Puedes escuchar mi corazón, ¿verdad?», preguntó Sara directamente sin rodeos diplomáticos, y Zarra, sorprendida por la percepción humana, asintió lentamente mientras sus antenas se ondulaban con vergüenza por haber sido descubierta. «¿Qué escuchas exactamente?», continuó Sara, y Zarra pasó la siguiente hora intentando explicar en palabras lo que era fundamentalmente una experiencia sensorial más allá del lenguaje, describiendo cómo cada latido llevaba información emocional, cómo podía sentir las memorias impresas en el ritmo cardíaco, cómo el corazón humano parecía ser no solo un órgano sino un segundo cerebro que procesaba experiencias de manera completamente diferente a la mente racional. Sara escuchó con atención absoluta, sus ojos nunca dejando el rostro de Zarra, y cuando la KYTH terminó su explicación, la humana sonrió con esa expresión que Zarra estaba aprendiendo a reconocer como alegría genuina mezclada con tristeza. «En la Tierra tenemos una expresión», dijo Sara, «decimos que alguien tiene corazón cuando muestra valentía o compasión, que debemos seguir nuestro corazón cuando tomamos decisiones importantes, que los recuerdos significativos están grabados en nuestro corazón, y siempre pensé que eran solo metáforas poéticas, pero quizás nuestros ancestros sabían algo que la ciencia moderna olvidó, quizás realmente procesamos experiencias a través de nuestro corazón de maneras que no comprendemos completamente». Fue el comienzo de una amistad improbable entre la inspectora alienígena y la comerciante humana, reuniéndose regularmente durante los meses siguientes cada vez que Sara regresaba a Epsilon 7 compartiendo historias de sus respectivos mundos, y Zarra aprendió sobre la Tierra, sobre océanos de agua líquida tan vastos que cubrían el 70% del planeta, sobre montañas que tocaban el cielo, sobre desiertos que matarían a la mayoría de las especies galácticas en horas, sobre selvas repletas de vida en tal densidad que hacían parecer estériles los mundos jardín de la Confederación, y sobre la humanidad que había surgido de todo eso, forjada por un mundo que constantemente intentaba matarlos, que los forzó a ser resistentes, adaptables, tercamente optimistas frente a la imposibilidad. Sara también le contó sobre la historia humana, sobre guerras mundiales que mataron millones, sobre hambrunas y pandemias, sobre esclavitud y genocidio, sobre todas las maneras horribles en que los humanos se habían lastimado entre sí, pero también sobre las revoluciones que habían liberado a los oprimidos, sobre los movimientos de derechos civiles, sobre la música que había unido culturas, sobre la ciencia que había curado enfermedades, sobre el arte que había preservado la belleza en medio del horror, sobre las pequeñas bondades cotidianas que mantenían la civilización funcionando incluso en los momentos más oscuros. «Somos contradictorios», admitió Sara una noche mientras compartían una botella de vino humano que sabía terrible para la biología de Zarra pero que ella bebió de todos modos por cortesía. «Podemos ser monstruos absolutos o santos sacrificados, a veces la misma persona en diferentes momentos de su vida, y creo que eso se debe a que sentimos todo tan intensamente, amamos con una ferocidad que nos destruye, odiamos con una pasión que consume civilizaciones, creamos arte porque la belleza nos duele». Físicamente si no la expresamos, exploramos porque la curiosidad es literalmente más fuerte que nuestro instinto de supervivencia. Zarra escuchaba fascinada y cada palabra de Sara se confirmaba en los latidos de su corazón que Zarra monitoreaba constantemente, escuchando cómo el pulso se aceleraba con entusiasmo al hablar de exploración espacial, cómo se volvía pesado y lento cuando mencionaba las guerras, cómo se transformaba en algo cálido y envolvente cuando describía a su familia en lagos, cómo bailaba con ritmo caótico cuando reía ante las diferencias culturales entre humanos y alienígenas. Pero todo cambió el día que llegaron los ZH Carna Epsilon 7, una especie reptiliana del núcleo galáctico. Guerreros conquistadores que habían sometido a docenas de mundos menores y que veían a los humanos como la siguiente adición conveniente a su imperio, porque la Tierra era rica en recursos, estratégicamente ubicada, y sus habitantes parecían demasiado divididos y desorganizados para montar una defensa efectiva contra una potencia militar galáctica establecida. El comandante ZH Karn, un lagarto de 3 metros llamado SSS TAC, convocó una reunión en la estación donde declaró que la Tierra sería incorporada al imperio ZH Karn dentro de un ciclo solar, que la resistencia sería aplastada,
que los humanos aprenderían su lugar en el orden galáctico como todos los demás primitivos habían aprendido antes que ellos, y que cualquier raza que interfiriera enfrentaría consecuencias severas, todo dicho con la arrogancia casual de quien ha conquistado tantos mundos que ya no considera posible la derrota. Zarra estaba en esa reunión, observando las reacciones de las diversas especies presentes, y la mayoría mostraba los patrones biológicos esperados: miedo, incomodidad, el deseo de alejarse del conflicto. Porque los ZH-Karn eran poderosos y la Confederación Galáctica rara vez intervenía en conquistas que no afectaban a miembros establecidos, y los humanos eran demasiado nuevos, demasiado desconocidos para arriesgar una guerra protegiéndolos. Pero cuando Zarra enfocó sus sentidos en Sara, quien estaba presente como representante comercial humana, lo que escuchó la dejó sin aliento. El corazón de Sara no latía con miedo sino con una rabia tan pura y ardiente que era casi hermosa en su intensidad. Un pulso que decía: inténtalo, por favor, inténtalo. Descubre exactamente qué tan feroz puede ser la presa cuando decide dejar de correr y empezar a cazar. Un ritmo que contenía siglos de resistencia humana contra la opresión, ecos de Termópilas y Stalingrado, de Vietnam y la resistencia francesa, de cada vez que alguien había subestimado la capacidad humana para hacer de la victoria enemiga algo tan costoso que dejaba de valer la pena. Después de la reunión, Zarra encontró a Sara en su nave preparándose para partir inmediatamente hacia la Tierra, y cuando le preguntó qué harían los humanos, Sara la miró con ojos que brillaban con algo que podría haber sido lágrimas o determinación o ambas. Vamos a enseñarle a la galaxia algo que todos nuestros depredadores en la Tierra aprendieron eventualmente, dijo Sara mientras su corazón latía con un ritmo que sonaba como tambores de guerra antiguos, que los humanos no somos la especie más fuerte, ni la más rápida ni la más inteligente, pero somos absolutamente la más terca, la que nunca, jamás se rinde sin importar cuán imposibles sean las probabilidades, la que convierte cada invasión en una pesadilla prolongada para el invasor. ¿Por qué? Hemos pasado 200.000 años siendo la presa en un planeta que intentaba matarnos constantemente, y en algún punto dejamos de ser las víctimas y nos convertimos en la cosa que los depredadores temen. En la especie que persigue a sus enemigos no durante horas o días sino durante años o décadas o generaciones hasta que finalmente alcanzamos nuestro objetivo o morimos intentándolo, y francamente la muerte nunca ha asustado tanto a los humanos como debería. Zarra sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras escuchaba esas palabras y el latido que las acompañaba, un pulso que no mentía, que no fanfarroneaba, que simplemente declaraba una verdad fundamental sobre lo que significaba ser humano. Y por primera vez en su larga vida comprendió que quizás la galaxia había cometido un error al subestimar a estos primates ruidosos del borde exterior, que quizás había algo en ese corazón imposible, en ese latido caótico y hermoso, que contenía un poder que las especies más civilizadas habían perdido u olvidado hace mucho tiempo, que quizás la humanidad no era primitiva sino diferente de maneras que la galaxia aún no comprendía. Quiero ayudar, dijo Zarra impulsivamente sorprendiéndose a sí misma, porque los KYTH-Ara eran neutrales por tradición, observadores académicos que no se involucraban en conflictos galácticos, pero había algo en el corazón humano, en su canción de resistencia y esperanza obstinada, que resonaba con algo profundo en su propio ser que no sabía que existía hasta ese momento. Sara la miró largamente evaluándola y finalmente asintió extendiendo su mano en ese gesto humano de contacto físico que tantas especies encontraban extraño. Entonces ven con nosotros, dijo, ven a la Tierra, escucha el latido de 4.000 millones de corazones humanos todos latiendo con esa misma negativa absoluta a arrodillarse ante nadie. Y quizás juntos encontremos una manera de mostrarle a los ZH-Karn y al resto de la galaxia que la humanidad no será conquistada fácilmente, que subestimarnos fue el primer y último error que cometerán. Zarra tomó esa mano, sintiendo el pulso en la muñeca de Sara, ese tambor incesante de vida y voluntad, y supo que su vida acababa de cambiar irrevocablemente, que había encontrado algo en el corazón humano que valía la pena proteger, algo que quizás la galaxia necesitaba desesperadamente aunque aún no lo supiera, y mientras la nave de Sara se preparaba para saltar al hiperespacio con rumbo a la Tierra, Zarra cerró sus ojos y se permitió sumergirse completamente en la sinfonía del latido humano, en ese ritmo imposible que hablaba de una especie que había desafiado a la evolución, a la naturaleza, a la muerte misma. Y que ciertamente no iba a detenerse ahora solo porque unos lagartos arrogantes del núcleo galáctico pensaban que la conquista sería fácil, porque si había algo que Zarra había aprendido en sus meses estudiando a los humanos era esto. Cuando le dices a un humano que algo es imposible, cuando lo acorrales y eliminas todas sus opciones, cuando lo fuerzas a elegir. Entre la rendición y una lucha aparentemente suicida, el humano no hace lo lógico, lo seguro, lo sensato según cualquier estándar galáctico racional, sino que sonríe con todos sus dientes de depredador.
Siente como su corazón imposible acelera su ritmo con emoción anticipada, y dice las palabras que han definido a su especie desde que bajaron de los árboles y decidieron desafiar a las bestias que los superaban en todo excepto en pura terquedad. Observa esto. El salto al hiperespacio duró 3 días estándar, pero para Zarra fueron 3 días de preparación intensiva durante los cuales Sara le enseñó todo lo que podía sobre la Tierra y su historia militar, mostrándole archivos de conflictos humanos que hicieron que sus antenas se retorcieran con horror y asombro simultáneos, porque los humanos no peleaban guerras como el resto de la galaxia las entendía. No había combates ritualizados ni rendiciones honorables cuando las probabilidades se volvían desfavorables, sino batallas de aniquilación total donde ciudades enteras ardían, donde civiles se convertían en combatientes, donde la distinción entre soldado y no combatiente se difuminaba hasta desaparecer, donde naciones enteras movilizaban cada recurso disponible y peleaban hasta que solo quedaban ruinas humeantes. Y Sara le explicó que eso no era porque los humanos fueran inherentemente malvados, sino porque cuando luchabas en un mundo que constantemente intentaba matarte, cuando tus ancestros habían sobrevivido eras glaciales y erupciones volcánicas y pandemias que borraron civilizaciones, desarrollabas una mentalidad de supervivencia total que no reconocía límites convencionales, que hacía cualquier cosa necesaria para que tu tribu, tu familia, tu especie viera otro amanecer. Cuando finalmente emergieron del hiperespacio en el sistema solar, Zarra experimentó su primer vistazo de la Tierra y comprendió inmediatamente por qué los humanos eran como eran. El planeta brillaba en azul y blanco, hermoso desde el espacio. Pero sus escaneos mostraban un mundo de extremos violentos, océanos que generaban tormentas que desintegrarían naves menores, placas tectónicas que se movían constantemente creando terremotos devastadores, un clima que oscilaba entre congelar y hervir. Radiación solar que requería una capa de ozono específica para no esterilizar la superficie, y en medio de todo eso, vida, tanta vida que los sensores prácticamente gritaban con la biodiversidad. Millones de especies compitiendo en un baile evolutivo brutal donde solo los más adaptables sobrevivían. Pero lo que realmente impactó a Zarra, lo que la dejó paralizada con sus antenas vibrando descontroladamente, fue el momento en que Sara activó el amplificador sensorial que habían construido juntas durante el viaje. Un dispositivo que expandiría su rango auditivo empático desde unos pocos metros hasta, teóricamente, un continente entero, y cuando Zarra lo activó y enfocó sus sentidos hacia la Tierra mientras orbitaban sobre África, escuchó algo que ningún ser en la historia galáctica había escuchado jamás: el latido colectivo de 4.000 millones de corazones humanos, una sinfonía tan vasta y compleja y absolutamente abrumadora que cayó de rodillas en la cubierta de la nave mientras lágrimas bioluminiscentes corrían por su rostro. Porque no eran solo latidos individuales sino una red interconectada de ritmos que se influenciaban mutuamente, madres cuyos corazones latían en sincronía con sus bebés a miles de kilómetros de distancia, soldados cuyos pulsos se alineaban con sus hermanos de armas, amantes cuyos ritmos cardíacos se entrelazaban incluso separados por océanos, comunidades enteras cuyos latidos formaban patrones que contaban historias de identidad compartida, y debajo de todo eso, un ritmo base que era puramente humano. El tambor primordial que había latido desde las cavernas hasta las ciudades, desde las lanzas de piedra hasta las naves estelares, un pulso que decía: estamos vivos, estamos aquí, existimos y el universo tendrá que aceptarnos. Sara la ayudó a levantarse gentilmente, comprendiendo sin palabras lo que Zarra había experimentado, y le dio tiempo para recuperarse antes de explicar la situación en la Tierra. Las naciones humanas habían recibido el ultimátum ZH Karn con respuestas variadas. Algunos gobiernos abogaban por la negociación y la rendición condicional, otros por resistencia total. Las Naciones Unidas estaban en sesión de emergencia permanente. Los militares de cada nación se movilizaban, y la opinión pública oscilaba entre el pánico y una rabia desafiante que quería que los ZH Karn intentaran tomar la Tierra solo para descubrir cuán caro sería cada metro de tierra, cada ciudad, cada vida humana que trataran de someter. Aterrizaron en Ginebra, donde Zarra fue presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, una experiencia surrealista donde se encontró frente a representantes de todas las naciones principales de la Tierra, humanos de cada color y cultura imaginable, todos con sus corazones latiendo con ritmos únicos pero unidos por esa cualidad fundamental que había llegado a reconocer como esencialmente humana, y cuando le pidieron que explicara lo que sabía sobre los ZH Karn y la política galáctica, Zarra les dijo la verdad brutal: que militarmente no tenían oportunidad en un conflicto convencional,
que los ZH-Karn tenían naves más avanzadas, armas más poderosas, siglos de experiencia conquistando mundos, que la Confederación Galáctica no intervendría porque los humanos eran demasiado nuevos y los ZH-Karn demasiado establecidos, que según todos los cálculos estratégicos racionales la Tierra debería rendirse y negociar los mejores términos posibles antes de que comenzara la invasión. El silencio que siguió fue absoluto y Zarra escuchó cómo los corazones en la sala procesaban esta información, algunos acelerándose con miedo, otros volviéndose pesados con desesperación, pero entonces la representante de Nigeria, una general llamada Amara Okonkwo cuyo corazón latía con un ritmo que recordaba a Zarra Asara, se puso de pie y dijo algo que cambiaría el curso de la historia galáctica. Con todo respeto, embajadora Zarra, los cálculos racionales nunca han sido el punto fuerte de la humanidad, Miss. Ancestros resistieron el colonialismo durante siglos cuando toda la lógica decía que debían aceptar su sometimiento. Los vietnamitas derrotaron a la superpotencia más grande de su época usando nada más que voluntad y conocimiento del terreno. Los afganos han rechazado a cada imperio que intentó conquistarlos desde Alejandro Magno hasta la era moderna, y si hay algo que la historia humana enseña es esto: subestimar la capacidad de los humanos para convertir la defensa de su hogar en un infierno viviente para el invasor es el error que todos nuestros enemigos cometen exactamente una vez. El latido de su corazón resonó con verdad absoluta, y Zarra sintió cómo esa determinación se propagaba por la sala, corazones alineándose con ese ritmo desafiante, y comprendió que estaba presenciando algo que los ZH-Karn no podían entender desde su perspectiva de conquistadores profesionales, que los humanos no peleaban solo con armas y tácticas sino con algo mucho más fundamental, con esa negativa existencial a arrodillarse que estaba literalmente codificada en el latido de sus corazones. Durante las siguientes semanas, Zarra trabajó con los militares humanos y científicos de varias naciones, compartiendo todo lo que sabía sobre tecnología ZH-Karn, sus tácticas, sus debilidades, y quedó asombrada por la velocidad con que los humanos adaptaban y innovaban, tomando conceptos galácticos que habían tardado siglos en desarrollarse y modificándolos de maneras que ninguna especie había considerado porque los humanos no pensaban en términos de «así es como siempre se ha hecho», sino en términos de «¿qué pasa si probamos esto completamente loco que probablemente no funcione pero podría ser brillante si lo hace?». Conoció a ingenieros que diseñaban trampas para naves espaciales usando principios de guerrilla terrestre extrapolados al combate orbital, a hackers que planeaban infiltrar sistemas ZH-Karn con virus informáticos basados en la lógica humana que sería completamente alien para los protocolos de seguridad galácticos estándar, a biólogos que estudiaban patógenos terrestres que podrían afectar la fisiología reptiliana ZH-Karn sin dañar a los humanos, a estrategas que planeaban no ganar batallas convencionales sino hacer cada victoria ZH-Karn tan costosa, prolongada y psicológicamente agotadora que eventualmente decidieran que conquistar la Tierra no valía los recursos. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Zarra tuvo una epifanía mientras escuchaba a una orquesta sinfónica ensayando en Viena, el sonido de docenas de instrumentos diferentes creando armonía compleja a partir de notas individuales, y de repente comprendió lo que hacía único al latido del corazón humano, porque transmitía tanta información, porque resonaba de maneras que ninguna otra especie replicaba. Los humanos habían evolucionado como animales sociales extremadamente cooperativos donde la supervivencia dependía de formar grupos cohesivos que funcionaran como organismos únicos, donde necesitabas no solo comunicarte con palabras sino entender los estados emocionales de tu tribu instantáneamente, donde la empatía no era un lujo moral sino una herramienta de supervivencia fundamental, y su especie había desarrollado corazones que literalmente transmitían sus estados emocionales a través de patrones electromagnéticos sutiles que otros humanos podían percibir subconscientemente, creando vínculos empáticos que permitían coordinación grupal a niveles que superaban cualquier red de comunicación artificial. Corrió de vuelta al laboratorio compartido con científicos humanos y explicó su teoría frenéticamente, y un neurocientífico llamado Dr. James Chen inmediatamente vio las implicaciones. Si los humanos ya estaban transmitiendo y recibiendo información emocional a través de sus campos electromagnéticos cardíacos, solo que de manera subconsciente y limitada, ¿qué pasaría si amplificaban esa capacidad deliberadamente? Si creaban una red que permitiera a soldados humanos coordinarse con precisión perfecta, no a través de comunicaciones de radio que podían ser interceptadas, sino a través de resonancia cardíaca directa que solo los humanos podían percibir, y que sería completamente invisible para los ZH-Karn. Trabajaron día y noche, combinando la tecnología de amplificación sensorial KYTH-ARA que Zarra aportaba con la neurotecnología humana de vanguardia,
creando dispositivos que no solo amplificaban la transmisión del campo electromagnético cardíaco, sino que permitían a los usuarios humanos conscientemente percibir y interpretar los latidos de otros humanos en su red, efectivamente creando una forma de telepatía limitada basada en empatía cardíaca. Las primeras pruebas fueron con pequeños equipos militares y los resultados superaron las expectativas más optimistas. Soldados que usaban los dispositivos reportaban saber instintivamente dónde estaban sus compañeros de equipo, qué planeaban hacer, sus estados emocionales, todo sin pronunciar una palabra, moviéndose con coordinación que parecía imposible, reaccionando a amenazas antes de que los sensores convencionales las detectaran porque podían sentir el spike de adrenalina en los corazones de sus camaradas. Cuando llegó el día de la invasión ZH Karn, 3 meses después del ultimátum inicial, la Tierra estaba tan preparada como podía estar: ciudades fortificadas, sistemas de defensa orbital desplegados, millones de soldados equipados con la nueva tecnología de resonancia cardíaca, trampas y contingencias planificadas en cada continente, y lo más importante, 4.000 millones de humanos cuyos corazones latían con esa determinación característica de hacer el precio de la conquista absolutamente insoportable. La flota ZH Karn emergió del hiperespacio con 200 naves de guerra, un despliegue masivo que debería haber aterrorizado a cualquier mundo en su primer contacto con una potencia militar galáctica. Y el comandante SSS TAC transmitió su mensaje final exigiendo rendición inmediata, esperando el colapso usual de la voluntad que había visto en docenas de conquistas previas. Pero la respuesta que recibió de la Tierra fue un simple mensaje en múltiples idiomas humanos que, traducido al galáctico estándar, decía: «Ven a buscarla», y Zarra, observando desde el centro de comando en Ginebra, sintió el latido colectivo de la humanidad transformarse en un ritmo de batalla que hizo vibrar sus antenas con su pura intensidad. La batalla por la Tierra duró 6 meses, la campaña más brutal y costosa que los ZH Karn habían experimentado en su historia imperial, porque los humanos peleaban de maneras que desafiaban la doctrina militar galáctica. Naves terrestres más pequeñas y menos poderosas usaban tácticas kamikaze que ninguna especie civilizada consideraría, lanzándose contra cruceros ZH Karn en ángulos imposibles. Las defensas orbitales incluían minas que parecían escombros espacial inocente hasta que detonaban. Cuando los ZH Karn finalmente aterrizaron tropas en la superficie, descubrieron que cada ciudad era una fortaleza, cada edificio una trampa potencial, cada civil potencialmente armado con armas improvisadas fabricadas con tecnología terrestre y galáctica híbrida. Los hackers humanos infectaron los sistemas ZH Karn con virus que causaban fallos en cascada impredecibles. Las fuerzas especiales equipadas con resonancia cardíaca realizaban ataques coordinados con precisión sobrenatural, golpeando puntos débiles antes de que los ZH Karn pudieran reaccionar, desapareciendo en túneles y edificios como fantasmas. Zarra permaneció en la Tierra durante toda la campaña, usando sus habilidades para monitorear el estado emocional de las poblaciones humanas, advirtiendo cuando ciertas áreas estaban cerca del colapso moral y necesitaban refuerzos o evacuación. Pero más importante, sirviendo como testimonio para la galaxia, transmitiendo informes detallados a través de canales diplomáticos KYTH sobre lo que realmente estaba sucediendo en la Tierra, contrarrestando la propaganda ZH Karn que afirmaba victorias rápidas cuando la realidad era un estancamiento sangriento. Su testimonio, entregado con la autoridad de una observadora neutral KYTH cuya especie era respetada por su objetividad científica, comenzó a cambiar las percepciones galácticas. Otras especies empezaron a prestar atención, a cuestionar si tal vez los humanos no eran primitivos sino diferentemente evolucionados, a preguntarse si permitir que los ZH Karn conquistaran una especie con tal potencial era realmente en el mejor interés galáctico. El punto de inflexión llegó durante la batalla de Mumbai, cuando las fuerzas ZH Karn intentaron tomar la ciudad en un asalto masivo que debería haber abrumado a los defensores humanos. Pero los soldados indios equipados con resonancia cardíaca coordinaron una defensa que pareció imposible, sus corazones literalmente latiendo como uno solo mientras convertían las calles en zonas de muerte para los invasores. Y Zarra, conectada a la red de resonancia para monitorear la batalla, experimentó algo que cambió su comprensión fundamental de lo que significaba ser humano. Sintió 1 millón de corazones en Mumbai latiendo en sincronía perfecta, no solo soldados sino civiles, niños, ancianos, todos unidos por esa red inconsciente de empatía cardíaca que su tecnología había simplemente amplificado, y comprendió que los humanos eran capaces de convertirse en un organismo colectivo cuando amenazaban su hogar, manteniendo su individualidad pero funcionando con unidad de propósito que rivalizaba las mentes colmena galácticas pero sin sacrificar su autonomía personal.
Transmitió esta experiencia directamente a la Confederación Galáctica, no a través de palabras sino compartiendo las grabaciones sensoriales de lo que había experimentado, dejando que otros telepáticos sintieran el latido colectivo de la humanidad defendiendo Mumbai, y el efecto fue electrizante. Especies que habían sido neutrales comenzaron a abogar por intervención, argumentando que una especie con tal capacidad para unidad empática representaba algo nuevo y valioso que la galaxia no podía permitirse perder, que los humanos no eran una amenaza sino potencialmente la solución a problemas que plagaban la Confederación, como la creciente desconexión emocional entre especies tecnológicamente avanzadas que había llevado a siglos de guerras sin sentido porque nadie realmente sentía la empatía necesaria para encontrar compromisos pacíficos. Cuando la Confederación finalmente votó para intervenir, enviando una flota de mantenimiento de paz que ordenó a los ZH Karn retirarse bajo amenaza de sanciones económicas y militares masivas, el comandante SSS Tak, cuya flota había sido reducida a menos de 50 naves funcionales y cuyas fuerzas terrestres estaban atrapadas en combates urbanos interminables, aceptó la retirada con alivio apenas disimulado, reconociendo que había subestimado catastróficamente a los humanos y que continuar la campaña probablemente destruiría su flota completamente sin garantía de victoria. Las celebraciones en la Tierra duraron semanas, pero fueron agridulces porque la victoria había costado millones de vidas, ciudades enteras en ruinas, cicatrices que tardarían generaciones en sanar, y Zarra escuchó el cambio en los latidos humanos, como el ritmo de batalla se transformaba en algo más complejo, duelo por los caídos. Mezclado con alivio de los supervivientes, determinación de reconstruir entrelazada con trauma de lo vivido, orgullo por haber resistido templado por horror ante lo que habían tenido que hacer para sobrevivir. Sara la encontró en los jardines bombardeados de Ginebra una semana después del cese al fuego, y se sentaron juntas en silencio durante largo tiempo antes de que la comerciante humana, ahora condecorada como héroe de guerra por su papel en establecer contacto con la Confederación, hablara finalmente. Transformaste nuestro mundo, Zarra, no solo ayudándonos a sobrevivir sino mostrándole a la galaxia quiénes somos realmente, dándonos una voz cuando nos habrían ignorado, y más que eso, mostrándole a los humanos algo sobre nosotros mismos que habíamos olvidado, que nuestros corazones son literalmente más que metáfora, que la empatía que sentimos es real y medible y poderosa de maneras que ninguna otra especie experimenta. Zarra negó con sus antenas, sintiendo el latido calmado pero firme del corazón de Sara. No transformé nada. Solo escuché lo que ya estaba allí, la sinfonía que sus corazones han estado tocando desde que su especie aprendió a ponerse de pie y mirar las estrellas. Mi único regalo fue ayudarles a escucharse unos a otros de la manera que yo los escucho, y quizás ayudar a la galaxia a comprender que la humanidad no necesita cambiar para encajar en el orden galáctico, sino que el orden galáctico necesita expandirse para acomodar lo que hace únicos a los humanos. En los años siguientes, la Tierra se convirtió en un miembro completo de la Confederación Galáctica, no como una especie conquistada o un cliente menor sino como igual reconocido. Y la tecnología de resonancia cardíaca que Zarra y los científicos humanos habían desarrollado se compartió con otras especies, transformando cómo las civilizaciones galácticas se comunicaban y comprendían entre sí, creando redes empáticas que cruzaban barreras de especies, y ayudaban a resolver conflictos que habían persistido por siglos porque por primera vez las diferentes razas podían literalmente sentir las emociones de otros, no solo entenderlas intelectualmente sino experimentarlas visceralmente de la manera que los humanos siempre habían experimentado la empatía. Zarra permaneció en la Tierra, estableciendo el primer instituto de estudios empáticos interespecie, dedicado a explorar cómo las diferentes especies procesaban emociones y cómo esas diferencias podían celebrarse en lugar de causar divisiones, y pasó las siguientes décadas entrenando a otros en el arte de escuchar no solo con oídos sino con corazón, literal y metafóricamente. Y en las noches cuando Ginebra estaba tranquila, a veces se paraba en el balcón de su laboratorio, cerraba sus ojos, activaba sus sentidos amplificados, y simplemente escuchaba la sinfonía de 4.000 millones de corazones humanos latiendo en la Tierra debajo de ella, cada uno único, cada uno contando su propia historia de esperanzas y miedos y sueños, pero todos conectados por ese ritmo fundamental que había escuchado por primera vez en la estación Epsilon, 7 años atrás, ese latido imposible, que había transformado su comprensión de lo que la vida significaba, que le había enseñado que el verdadero poder no venía de la tecnología o las armas sino de la capacidad de sentir profundamente, de conectar auténticamente, de negarse a rendirse incluso cuando toda la lógica decía que debías hacerlo, de convertir la vulnerabilidad de tener un corazón que sentía todo tan intensamente en la fortaleza más grande de todas.
Porque un corazón que podía romperse era también un corazón que podía sanar, que podía amar, que podía inspirar, que podía cambiar no solo un mundo sino una galaxia entera, un latido a la vez.